¿Ahora sí me escuchan? Les pido que solamente me escriban, por favor. Entiendo que todos ya están conectados, bueno, las personas que han ingresado, y no sé si hay alguna dificultad con el audio o hay algo que está fallando. No se escucha bien, se le escucha bien y no hay inconvenientes. Ya, entonces yo acá a la derecha voy a leer los comentarios que ustedes hagan, las preguntas. Vamos a empezar con la clase, pero si hay algo que no está marchando bien, porque yo quiero tener la seguridad de que me están escuchando, por favor me comentan, ¿sí? ¿Está bien? Hola. Ok, listo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la clase. A ver, estoy buscando por acá la diapositiva que preparé. Entiendo que están viendo. He compartido la pantalla. Me imagino que están viendo, ¿verdad? Vamos a iniciar con la clase, con la unidad 2. Recuerden ustedes que el momento en que dejamos de pasar las clases, cuando se presentó la cuarentena, justo habíamos concluido de ver la primera unidad. Ahora, en esta segunda unidad, ustedes han realizado algunas actividades. La actividad número 1, la actividad número 2, tenía que ver justamente con esta segunda unidad, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen más o menos una idea, espero que una idea más o menos clara, porque así me demuestran además a través de las actividades que les he enviado, y he visto trabajos bastante interesantes, trabajos que realmente están bien elaborados. Entonces, espero que hayan asimilado ya algunos conceptos sobre la segunda unidad. A ver, creo que estoy recibiendo algunas preguntas. Eh, ok, entonces continuamos. Bien, a ver, este concepto, el primer concepto que vamos a analizar es el de biblioteconomía. No sé si algunos de ustedes han podido participar en la conferencia del doctor Licenciado, José. ¿Sí? buenas tardes. Hola, Perdón buenas por tardes. interrumpirlos, perdón por interrumpirle. Hay compañeros que no han entrado todavía, están esperando a que les admita. Por favor, licenciado. A ver, a ver, a ver. Tenemos algunos problemas acá.
Tenemos aquí 28 participantes. Tengo acá 30 participantes. A ver, ahora sí, ¿están todos? Listo, sí. Sí, licenciado, yo creo que ya están todos. ¿Sí? ¿Hay alguien que esté esperando? Porque solamente tienen que ingresar a la sala nada más. Sí, sí, licenciado, me confirman que ya entraron. ¿Sí? ¿Ya Sí, están licenciado. todos? ¿Podemos continuar? Sí, sí, va a disculpar. No, 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 no se preocupen. Me dicen nomás, como estamos utilizando recién, ¿cómo se llama? Esta tecnología, vamos a tener siempre algunos problemas en principio, pero después, seguramente poco a poco ya estaremos dominando también. ¿Listo? ¿Hay alguien más? Sí, en este momento he admitido a alguien más. ¿Podemos continuar? Hay, por lo que veo, 27 participantes en la reunión. ¿Está bien? Continuamos. Cualquier cosa me dicen, no hay ningún problema. Bien, entonces, les decía, ay, esperen un momento, se me fue otra vez. Ok, ahora sí. Que el primer concepto sobre el cual vamos a conversar o vamos a hablar es el de biblioteconomía. Porque, a ver, hemos analizado en la primera unidad cómo ha sido el desarrollo de las bibliotecas, cómo es que construían semejantes bibliotecas en la Edad Media, por ejemplo, pero esto no es solamente de la Edad Media, también en la Antigüedad. Y las personas que estaban a cargo de estas bibliotecas se daban modos para organizar físicamente los libros. Lo hacían muchas veces por tamaño, lo hacían utilizando algunos criterios de la práctica, ¿no? Dentro de las bibliotecas. Pero ya en el siglo XVII aparece un señor que decide implementar algunos sistemas de organización, algunos sistemas técnicos, y decide utilizar este término de biblioteconomía. ¿Quién es este personaje? Es Gabriel Naudé, que habla por primera vez sobre biblioteconomía. Y cuando habla de biblioteconomía, hace referencia al número de libros, los donativos, los servicios de la biblioteca, su ubicación, la colocación de los libros, es decir, la ubicación de los libros en la estantería, el acceso a la biblioteca y además sobre las cualidades del bibliotecario, ¿no? Y otros temas relacionados con la organización. Entonces podemos decir que la biblioteconomía en este primer momento es custodial, inventarial y enciclopédica también. Si ustedes ven un poco la diapositiva y por lo que les estoy explicando,
En este primer momento, la principal preocupación es la organización técnica de una biblioteca. Cómo se organiza la biblioteca internamente y los servicios de la biblioteca, ¿no? Ahora, se utiliza este primer concepto de biblioteconomía que se va a extender su uso a partir de la historia, sobre todo en Europa. Este concepto de biblioteconomía se sigue utilizando. Si ustedes revisan algunos textos de la actualidad, verán que los españoles siempre aplican el concepto de biblioteconomía y no bibliotecología. Vamos a analizar un poco esto, ¿por qué? Ahora, biblioteconomía, ¿cuál es su origen? El origen de esta palabra. Ahí lo tenemos, deriva de 3 vocablos griegos, que es biblión, significa libro, teke, caja, y nomos, regla, ley. Sobre este tema, Enrique Molina Campos considera que la terminación nomos se relaciona con norma, ¿no? Con uso, práctica. Por eso, Molina Campos dice que este término corresponde a la etapa precientífica de la bibliotecología, ¿no? Es un periodo precientífico. Ahora bien, hay muchas interpretaciones de este concepto. Pero en general, biblioteconomía nace en una etapa, y hemos visto en el siglo XVII, en la que las bibliotecas eran consideradas lugares incluso sagrados, ¿no? Y donde la prioridad era la organización técnica. Por eso se hace referencia sobre todo, y Molina Campos hace referencia a biblioteconomía vinculada con la organización técnica de los libros. Bibliotecología. ¿Por qué nosotros utilizamos el término bibliotecología en América Latina, sobre todo? En nuestra carrera se denomina, o por lo menos se denominaba, ahora eso ya oficialmente ha cambiado, bibliotecología y ciencias de la información. No utilizamos nosotros el término biblioteconomía. A ver, veamos un poco. Bibliotecología está conformada por 3 palabras, que es la primera lo mismo, ¿no? Libro, teque, luego, biblión, libro, luego teque, caja, y logos, que es discurso, que significa discurso, teoría. Entonces, la última parte de este concepto, que es logía, está relacionado con el estudio, con la teoría. Y eso hace diferencia a este concepto. Aquí está la diferencia de este concepto con biblioteconomía. Por ello, Domingo Bonocore, por ejemplo, nos dice que bibliotecología es el conjunto sistemático de conocimientos relativos a los libros y a las bibliotecas. Por otro lado, aquí tenemos otra definición de Evaristo Hernández, dice ciencia que utiliza el método científico para describir, a ver, aquí vamos a... ¿me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? Sí, se le puede oír. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Licenciado, Les decía, sí, antes díganme. de que continúe, por favor, hay compañeros que siguen esperando en la sala para que les admita entrar a la A conferencia. ver, voy a ver la sala de de espera. concurso. Admitir a todos. Ahora sí, pueden entrar. Yo creo que sí, licenciado. No hay que atrasarse, pues. Qué bien que estén ingresando. Ya tenemos 32 participantes. Muy bien, entonces continuamos. Aquí hay una persona. A ver, se está uniendo más. Otra vez.
¿Listo? Bien, entonces decíamos que la palabra bibliotecología tiene un significado mucho más amplio que el de biblioteconomía. Es por eso que nosotros, bueno, en Bolivia hemos adoptado este concepto de bibliotecología. Y no solamente en Bolivia, ¿no? En el ámbito latinoamericano se utiliza el concepto bibliotecología. Y para nosotros la biblioteconomía es una parte de la bibliotecología, a partir de esta concepción que hace sobre todo Domingo Bonocore. O sea, biblioteconomía viene a ser la organización técnica de una biblioteca. En cambio, la bibliotecología es un concepto mucho más amplio que abarca toda la parte teórica, la parte técnica, pero es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver, que está relacionada directamente con la ciencia. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar algunos profesionales, sobre todo de Europa, ellos se van a expresar siempre manejando este concepto de biblioteconomía. ¿Por qué? Porque han adoptado este concepto inicial de Naudet, de Gabriel Naudet. Entonces, ellos no ven necesario modificar este concepto, ¿no? Lo mantienen como biblioteconomía. En cambio, en América Latina no han dicho biblioteconomía, nos parece un concepto muy técnico. Entonces, preferimos aplicar el concepto de bibliotecología. A ver, vamos a ver aquí la sala de espera. Admitir. Ya estamos admitiendo para que no me reclamen. Y tenemos a más participantes. Perfecto. Bien, entonces ahí está la diferencia entre bibliotecología y biblioteconomía. Estos dos conceptos han sido desarrollados tanto en Europa, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos también se utiliza el concepto de bibliotecología. Pero ¿qué ha pasado? Alguna vez les hablé ya, y esta mañana también habló el doctor José López Yepes sobre Paul Otlet y este concepto de documentación. ¿Por qué se habla de documentación? Porque si bien hay un origen de nuestra disciplina, que cuando ya se empieza a utilizar este término en Europa como biblioteconomía, estos conceptos van ligados sobre todo con las bibliotecas enciclopédicas y como hemos visto, como les he explicado, con la parte de organización técnica. Pero con el desarrollo de la ciencia y la aparición de nuevos soportes de información, por ejemplo, las revistas científicas, este concepto va quedando muy pequeño. Pero también ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay otras disciplinas que se van ocupando de la organización documental de una manera más sistemática. Y es el caso de la archivística, por ejemplo, ¿no? El ámbito de los archivos. Y Otlet ve que estas otras disciplinas, la archivística, la bibliografía también y los museos, tienen algo en común. Todas estas disciplinas tienen como objeto de trabajo, de estudio, al documento. Y él, en el año 1934, escribe un libro que es El Tratado de Documentación. En este libro, que por cierto
está en el centro de documentación de nuestra carrera. Lamentablemente ahora no podemos acudir a ella es decir, al centro de documentación. Pero en este libro, Otlet menciona en una parte principal de este libro, menciona el documento como el objeto de estudio de la documentación. ¿Y qué es la documentación desde este punto de vista de Otlet en su libro? La documentación llegaría a ser una disciplina o una ciencia que aglutina a las otras disciplinas que tienen también como objeto de estudio al documento. Es decir, no solamente la biblioteconomía o la bibliotecología, también la archivología o la archivística, la bibliografía y la museología. Entonces, él plantea una nueva ciencia que aglutine todas estas disciplinas que se ocupan de organizar, de estudiar, de trabajar, pero que tienen también como objeto de estudio al documento. ¿Se dan cuenta? Entonces, él plantea este concepto de la documentación o la ciencia de la documentación. Bien, entonces, les decía que en el Tratado de Documentación, él plantea un nuevo paradigma, ¿no? Para él ya no solamente se debería hablar de bibliotecología, no se debería hablar solamente de biblioteconomía o de bibliografía o de archivología. Deberíamos nosotros entender o tratar de comprender estas disciplinas a partir de su objeto de estudio y más bien aglutinar a todas estas disciplinas dentro de la ciencia de la documentación. Esto lo han visto ya en los textos que han podido leer y les reitero, hay buenos trabajos, ustedes han trabajado bien con estos textos porque les he enviado algunos cuestionarios, pero a ver, después de Otlet, una vez que lanza su teoría, bueno, se desata una polémica, se desata un debate conceptual. Hay seguidores de Otlet, hay otros que consideran que la documentación es una nueva disciplina, están de acuerdo con Otlet, que es una ciencia que la bibliotecología llegaría a ser parte de la documentación. Hay otros que consideran que la documentación y la bibliotecología llegarían a ser dos disciplinas distintas, ¿no? Y paralelas. Y otros que consideran que la documentación más bien es parte de la bibliotecología. ¿Por qué? Porque nace de la bibliotecología. Entonces se desata todo un conflicto conceptual. Entonces tenemos acá, por ejemplo, las interpretaciones de subordinación, ¿no? Esta interpretación que considera que la documentación está subordinada a la biblioteconomía. ¿Quiénes son partidarios de esta interpretación? Por ejemplo, Samuel Bradford. Él dice que la documentación no es otra cosa que un aspecto de esto, que no es más que un aspecto de la biblioteconomía, pues en tanto en cuanto la biblioteconomía se ocupa de todos los aspectos del tratamiento del libro, la documentación consiste, dice él, o sea, es parte de la bibliotecología, de la biblioteconomía en este caso, porque estamos hablando del enfoque europeo, y que se harían cargo de una parte de la biblioteconomía, de una parte de los soportes de información, que son los artículos de revistas o folletos.
En esta interpretación, el documentalista llegaría a ser como un bibliotecario especializado nada más. Licenciado, ¿Sí? disculpa, están pidiendo que se los admita otras personas en el grupo. Otras, a ver, si me hacen notar, por favor. ¿Y estamos? Ya están, ¿no? Sí. Sí. Una cosita más, Rick. La clase no la está grabando. Uy. Ya. De todos modos, como es la primera clase y estamos utilizando esta herramienta por primera vez, yo les voy a enviar las diapositivas y cualquier consulta que ustedes me hagan también les voy a responder, pero obviamente van a tener todas las diapositivas que estamos explicando ahora, ¿ya? O sea, van a tener acceso. Bien, ahí me ha llegado un mensaje de que nos han quitado el límite de 40 minutos y que podemos continuar con la clase. Entonces, decíamos que esta primera interpretación, que considera la documentación subordinada a la biblioteconomía, considera que la bibliotecología está, digamos, de manera conceptual, arriba de la documentación. En este grupo de teóricos también está Shera, ¿no? Él también está de acuerdo en que la documentación nace de la biblioteconomía conceptualmente. Entonces, si a partir del concepto de biblioteconomía surge la documentación, podríamos considerar más o menos como la documentación hija de la biblioteconomía, ¿verdad? Ahora, ahí les decía también otra interpretación que es la de yuxtaposición. Es decir, esta interpretación considera a la biblioteconomía y la documentación como disciplinas paralelas, ¿no? La biblioteconomía no es parte de la documentación, ni la documentación es parte de la biblioteconomía. Son dos disciplinas paralelas. En este grupo de teóricos está, por ejemplo, Edith Ditmas, quien dice que la materia prima de la documentación y la biblioteconomía, aquí estamos, a ver, perdón, volvemos aquí está. Son los documentos, pero hay diferencia en la forma de tratar los documentos, ¿no? O sea, la biblioteconomía dice abarca el manejo de los documentos en toda su forma. En cambio, la documentación se especializa sobre todo o hace referencia al contenido de los documentos, ¿no? Por eso se elaboran resúmenes, el trabajo de indización, en fin. Veo que aquí hay otras personas que están también integrándose a la clase. Bien. Finalmente tenemos la interpretación de superposición.
que considera que la bibliotecología o biblioteconomía forman parte de la documentación. Esto ya en la lógica que plantea Paul Otlet, ¿verdad? Una de las defensoras de esta teoría, de las principales propuestas que hace sobre esta teoría es Susanne Briet, ¿no? Ella dice que la documentación es ciencia y ciencia instrumental, ahí tenemos toda la definición, pero cuando nos dice la documentación es ciencia, es en el enfoque que tiene Paul Otlet. Él plantea la documentación como ciencia y que aglutina a todas las disciplinas que tienen como objeto de estudio al documento. Entonces, es esta misma visión que defiende Susanne Briet, ¿no? Ahora bien, vemos que primero surge este concepto de biblioteconomía, luego bibliotecología. Bibliotecología, reitero, que se utiliza, se aplica en el ámbito latinoamericano sobre todo, y biblioteconomía, que es un concepto que continúa utilizándose en Europa. Pero de donde surge el concepto de ciencia de la información. A ver, un momentito, quiero ver esto que aquí me está perjudicando. Eso es. Ahora sí. Entonces, ¿cómo es que surge este concepto de ciencia de la información? ¿Y dónde surge el concepto de ciencia de la información? Esta mañana el doctor José López Yepes habló sobre ciencia de la información y ciencias de la información. ¿Por qué hablamos de ciencia de la información en singular? ¿Y por qué hablamos de ciencias de la información? Bien, en principio, ciencia de la información, así en singular, tiene su origen en Estados Unidos. ¿Quién propone este concepto? Robert Taylor, aunque desarrolló con mayor detalle Harold Borko. ¿Qué dice Robert Taylor en un principio? Él lanza este concepto en una conferencia que se realizó el año 1961. Y él dice, respecto a la ciencia de la información, que es la ciencia que investiga las propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo de información y los medios de procesar la información para la máxima accesibilidad y utilización, comportamiento de información, el flujo de información, los medios de procesar la información. Entonces, como se darán cuenta, él ya no habla de documentación, sino de información. Esto tiene que ver también ya con el uso de la tecnología, ¿verdad? Ya es un periodo en que aparecen las primeras computadoras y la información no solamente se transmite mediante los documentos tradicionales, sino también a través de los soportes electrónicos en este momento de la historia. Y ahora ustedes ven que la información transmitimos y recibimos a través de Internet, de las redes sociales, es decir, a través de las nuevas tecnologías. A ver, voy a habilitar aquí a algunas personas. Entonces, podríamos decir que la ciencia de la información, este concepto, es una evolución casi natural del concepto de documentación. Porque documentación tiene relación directa con los documentos entendidos en el sentido tradicional, como los soportes físicos que registran información, ¿verdad? En cambio ya en esta nueva concepción, o sea, en esta nueva
esta nueva terminología, este nuevo concepto. Sí, aquí tenemos a Borko. Se entiende a la información tomando en cuenta no solamente ya el documento, les decía, en el sentido tradicional. Aquí tenemos alguna definición de Borko que dice respecto a la ciencia de la información, que es la ciencia interdisciplinaria que investiga las propiedades y comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan. Esto tiene mucha similitud con lo que plantea Taylor. El flujo y el uso de la información y las técnicas manuales y mecánicas, del proceso informativo para el más eficaz almacenamiento, recuperación y diseminación. Es decir, ya no es solamente almacenar información, ya no es solamente resguardar documentos, conservar los documentos, sino es importante recuperar. Es muy importante la recuperación y la diseminación de la información. Esto quiere decir que tenemos que remitirnos ya no solamente a la organización física de los libros en la biblioteca, sino también es importante acudir al contenido de los libros. Tenemos que preocuparnos por el contenido de los libros, sistematizar esa información que contienen los libros y diseminarlos. Diseminar quiere decir ofrecer información de acuerdo a las necesidades de los investigadores, de acuerdo a las especialidades de los investigadores o de los usuarios en general. Por ejemplo, en una determinada biblioteca pueden ustedes hacer un listado de libros de acuerdo a los requerimientos. Un usuario va a una biblioteca de carácter general y dice: estoy buscando información sobre el coronavirus. Ustedes hacen una selección de todos los artículos de revistas que tienen, de los libros, de artículos de periódicos sobre el coronavirus. Eso es diseminar la información, es decir, identificar la información precisa para ofrecer servicios pertinentes de acuerdo al requerimiento de los usuarios. Fíjense qué importante y qué cambio se da acá, que ya no es solamente la organización física, sino va más allá, ¿no?, este concepto. Entonces, estamos hablando de todos estas actividades técnicas que tienen que ver con la ciencia de la información. Ahora, acá, si ustedes se dan cuenta, Borko dice: la documentación es uno de los muchos componentes aplicados de la ciencia de la información. La documentación tiene por objeto la adquisición, almacenamiento, recuperación y diseminación de la información documentaria registrada. Entonces, aquí ya la documentación viene a ser parte de la ciencia de la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una evolución conceptual. Pero también en otras regiones, en algunos países, sobre todo en la Unión Soviética de ese entonces, que ahora es Rusia, surgen otras interpretaciones y otros conceptos. Mijailov plantea otro concepto, que no es ciencia de la información, sino informática. ¿Ya? La informática tiene mucha relación en su contenido
conceptual con la ciencia de la información, ¿no? Pero él denomina informática, Mijailo. Ahora, en este momento, cuando Mijailo plantea este concepto de informática, no había tenido todavía ningún contacto, ninguna conversación o intercambio de criterios con sus pares norteamericanos, ni con Taylor, ni con Borko, pero él utiliza este concepto informática para referirse casi a lo mismo, aunque con una salvedad. Él sobre todo se refiere, cuando habla de, ¿cómo se llama?, de informática, sobre todo se refiere a la información de carácter científico. ¿Ya? Entonces ya tenemos ese otro concepto que obviamente ha quedado en el ámbito sobre todo de la Unión Soviética y no se ha difundido mucho este concepto, por lo menos en nuestra disciplina, ¿no? Ahora, informática entendida como lo entienden ahora en el ámbito de la ingeniería de sistemas, bueno, es totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Bien, entonces ya hemos explicado estos conceptos y en la actualidad todavía hay un debate conceptual. No está resuelto este problema que podríamos decir de carácter epistemológico, es decir, no nos ponemos de acuerdo sobre el manejo de la terminología, no nos ponemos de acuerdo totalmente, completamente. Quienes han cursado y creo que, bueno, es la mayoría, el 80% del curso, recuerden que hemos hecho un trabajo de identificación de universidades y cómo denominan las universidades en distintos países a nuestra disciplina. Por ejemplo, en Argentina se denomina carrera de bibliotecología. ¿Recuerdan? Han hecho ese trabajo. En Europa, en España sobre todo, la carrera es de ciencias de la información documental o carrera de documentación en otros casos. También hay carreras de bibliotecología o de bibliotecología y ciencias de la documentación, o bibliotecología y ciencias de la información. Es decir, es un conjunto de conceptos que se manejan y que todavía no hay un acuerdo total para el manejo de estos conceptos. Eso también lo ha manifestado esta mañana el doctor José López Yepes. En nuestro caso, en la carrera, se adoptó en principio el nombre de bibliotecología y ciencias de la información, ¿verdad? Bibliotecología adoptando un poco o siguiendo la escuela de Bonocore, que hace referencia a la bibliotecología como una ciencia, pero para no quedarse, digamos, para no quedarse cortos, digamos, han agregado ciencias de la información y ciencias de la información, queriendo ligar este concepto con estas nuevas tendencias norteamericanas, sobre todo. Entonces, bibliotecología y ciencias de la... En realidad debería haber sido ciencia de la información, pero ellos dijeron ciencias de la información. ¿Y por qué ahora ciencias de la información? Porque, a ver, ciencias de la información en el origen tiene, yo diría, una asimilación conceptual de Otlet. ¿Por qué Otlet? Porque Otlet plantea, recuerden ustedes, una disciplina integradora, ¿verdad? O sea, él quiere integrar a la archivística, quiere integrar a la bibliotecología, a la museología, a la bibliografía, bajo un paraguas conceptual más amplio, que es la documentación. Pero en nuestro caso, como este concepto ha ido evolucionando, ya no lo entendemos como documentación, porque es un concepto que igual nos ha quedado a nosotros corto. Nos ha quedado muy corto este concepto. Entonces,
de Otlet, yo diría que se ha asimilado este paradigma integrador, pero por el desarrollo científico y la evolución de este concepto de documentación, no lo denominamos y no lo aplicamos en el sentido totalmente, en la totalidad de la interpretación de Otlet. De él rescatamos la integridad, de él rescatamos este afán conciliador, integrador del concepto de documentación, pero en base al desarrollo tecnológico, nosotros aplicamos el concepto de ciencias de la información. Y como ciencias de la información, entendemos a las disciplinas que justamente tienen que ver con el estudio de la información. ¿Cuáles son esas disciplinas? La bibliotecología, la documentación, la museología y la archivología. Entonces ahí está, ciencias de la información, ya no en singular, sino en plural. Ciencias de la información que aglutina a estas 4 disciplinas o ciencias, ya es un tema que se debate también en este momento. Bien, pero ahora les tengo en pantalla la posición de José López Yepes, que nos habla de la ciencia de la documentación, que él dice es el conjunto de las disciplinas que tienen por objeto de estudio un proceso informativo en el que se da una actividad de recuperación de mensajes emitidos en procesos anteriores y que mantiene análisis y tratamiento técnico, se comunican transformados con la finalidad de que sirvan de fuente de información para la obtención de nuevos conocimientos o para la toma de decisiones. Fíjense que él continúa hablando de ciencia de la documentación, y está bien, o sea, él tiene sus fundamentos, él viene de la escuela otletiana, ¿no? Y nosotros, bueno, ¿cómo podríamos cuestionar, digamos, esta posición de José López Yepes, ¿no? Es además un paradigma que se está aplicando en Europa, pero para nosotros lo que para ellos es ciencia de la documentación, para nosotros es ciencias de la información. Por lo menos acá en nuestro país y en la carrera que es además la única carrera de la Universidad Mayor de San Andrés. Esa es la interpretación que nosotros hacemos. Ahora, el término documentalista. El término documentalista, según la interpretación que hace José López Yepes, dice, comprende de hecho el conjunto de profesionales y estudiosos que son sujetos emisores del proceso informativo documental. Es decir, para José López Yepes, tanto los archivistas o archiveros, bibliotecarios, documentalistas, bibliógrafos, etcétera, etcétera, todos deberían estar dentro de este concepto de documentalista. Ustedes, yo, todos, en realidad somos de alguna manera documentalistas. ¿Por qué? Porque trabajamos con documentos. Vamos a pasar la diapositiva. Y en la actualidad tenemos también otros teóricos en la parte de América Latina, y uno de los más importantes es Miguel Ángel Rendón, sin duda alguna. Y habíamos hablado sobre Miguel Ángel Rendón en algún momento. Para él, el núcleo duro del sistema informativo documental está formado por 5 elementos. Está aquí abajo. Información, documento, profesional de la información, institución informativa documental y el usuario.
Este es el sistema informativo documental. Es decir, nosotros, dentro de nuestra disciplina, tenemos ese núcleo duro, ¿no? Y estos elementos componen, en realidad, este proceso informativo documental, ¿no? Que no escapa a ninguno de los profesionales, todos los que trabajamos, todos los que estamos vinculados con nuestra disciplina, los que estamos dentro de la disciplina, estamos dentro de este proceso informativo documental. Ahora, ¿cómo llega a esta definición del sistema informativo documental? Lo que pasa es que Miguel Ángel Rendón tiene un análisis mucho más teórico, digamos, de nuestra disciplina, ¿verdad? Él, en principio, hace un análisis epistemológico hasta ontológico, es decir, va más allá de una simple interpretación técnica o aplicativa, va al estudio, al análisis mismo del ser de nuestra disciplina. Por eso habla acá, por ejemplo, cuando habla de la información y del ser informacional, porque este concepto de ser informacional es clave para entender a Rendón. Él dice, a ver, si ustedes pueden leer acá, si las relaciones sociales surgen del ser mismo del hombre, es porque es un ser social, ¿ya? O sea, el ser humano es un ser social. Si las relaciones de producción surgen del ser mismo del hombre, es porque es un ser económico productivo. El ser humano es un ser económico productivo, evidentemente, ¿no? Producimos, formamos parte de la economía. Entonces, dice él, las relaciones informacionales surgen porque el hombre es un ser informacional. Todos estamos relacionados a través de la información, ahora más que nunca. En este momento ustedes están recibiendo información, les estoy transmitiendo información, ustedes van a recopilar toda esa información, van a sistematizar la información y estamos pues en la sociedad de un mundo de información. Todo lo conocemos a través de la información que transmitimos de una u otra manera. Entonces a eso se refiere, ¿no? Miguel Ángel Rendón. El ser humano es un ser informacional. Qué interesante, ¿verdad? A ver, hay todavía gente aquí que está llegando. Bien. Entonces, espero que eso haya quedado más o menos claro. ¿Y qué ha pasado en Bolivia? Aunque ya les adelanté algo. Los primeros capacitadores que organizaron las bibliotecas, así como las conocemos ahora, siguieron un poco los postulados de Bono Core, por eso tenemos el nombre de bibliotecología, ¿verdad? Ya les había adelantado eso. Y la carrera, nuestra carrera, fue fundada el 7 de diciembre de 1970 con esta influencia sobre todo, ¿no? Pero además era otro momento histórico, eso también hay que entenderlo. Ahora estamos debatiendo el concepto de documentación, ciencia de la información, en fin, pero en ese momento lo más importante para todos era organizar técnicamente las bibliotecas. Entonces, por eso se adoptó el nombre de bibliotecología y, bueno, luego se tuvo, digamos, que completar este concepto con ciencias de la información, hecho que ya les expliqué. A partir de la década de los 60, además de las bibliotecas, se organizan centros de documentación, ¿no? En Bolivia, que contribuyen también a la investigación. Claro, si bien es cierto, se da mucha importancia a las bibliotecas, se organizan las bibliotecas como centros donde se organiza, pero también se ofrece servicios a la comunidad. Aparecen también centros de documentación con información especializada. Y utilizan en este momento los centros de documentación sistemas mucho más sofisticados para la organización documental. Es el caso del CEDOIN, por ejemplo, que en la década de los 60, 70, utilizan, por ejemplo, el sistema de microfilm para la organización de los documentos y ellos trabajan
con información hemerográfica, es decir, con periódicos. Y así aparecen otros centros de documentación similares al CEDOIN, que se especializan en un determinado área del conocimiento y utilizan, les decía, nuevos sistemas de organización documental, no necesariamente los tradicionales, como por ejemplo los sistemas de catalogación y clasificación, sino ellos utilizan los tesauros, utilizan los resúmenes, y para el almacenamiento, como ya les había mencionado, por ejemplo, el sistema de microfilm, y van a ser las primeras unidades que van a utilizar posteriormente, por ejemplo, las bases de datos. La década de los 90 se promueve el cambio del nombre de la carrera, ya saben, y se agrega este nuevo concepto, ¿no? La bibliotecología y ciencias de la información. Bien, entonces, en la actualidad, el nombre de Ciencias de la Información está consolidado en la carrera y hemos visto también de dónde y cómo surge este denominativo. Seguramente el desarrollo tecnológico nos va a plantear todavía muchos problemas conceptuales. Bien, esto es lo que podríamos, en síntesis, resumir sobre la segunda unidad. Ustedes, reitero, ya han elaborado un trabajo sobre este tema. Ahora me gustaría ver las consultas que ustedes tienen sobre este tema.